Hay una palabra que yo quiero compartir con ustedes, bueno, ya la estamos viviendo, yo creo que está siempre en nuestra boca, pero quiero que hoy pongamos mucha atención a esta breve reflexión. Y es en cuanto a la palabra crisis. ¿Cuántos han vivido una crisis? Hay alguien por ahí que levantó las dos manos. Bueno, de verdad que yo creo que nadie, desde que nace, puede evitar a veces estar en medio de una crisis. La palabra de moda, la palabra que cada vez pareciera que escuchamos más es crisis, estamos en una crisis. Pero no sabemos a ciencia cierta qué significa una crisis, cómo manejar una crisis. ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos en crisis? La crisis puede ser como individuo, como persona, puede ser como familia, puede ser como iglesia y puede ser como toda una sociedad, ¿no? Puede ser como el mundo entero. Y para nadie es un secreto de que el mundo total, el país en el que vivimos, Venezuela, como el resto de muchos países, se halla en una profunda crisis. Ahora, ¿qué significa crisis? ¿Cómo podemos definir la palabra crisis? Hemos estado investigando, hemos estado tratando de entender un poco esto porque hablamos mucho de crisis, crisis, crisis y crisis, pero ¿qué significa realmente una crisis? Una de las cosas, de las connotaciones que podemos más entender acerca de lo que es la crisis, porque la palabra crisis viene es una palabra latina que significa crisis. No tiene otra lectura esa palabra. Pero una de las connotaciones que tiene que más se pudiera entender significa carencia o significa ausencia de. Eso significa crisis. Ahora, la crisis también significa ese punto donde nuestras vidas llegan como seres humanos, donde ya no hay más nada que hacer, pareciera que entramos como en una rutina y ya no hay cambios en nuestra vida, cuando el ser humano ha sido diseñado por Dios para tener una vida plena, una vida de siempre progreso, no de regreso, no de retrotraerse de su estado original. Entonces llega un momento en nuestras vidas, sea en la vida personal particular, sea en la vida matrimonial, o sea en la vida como sociedad, como país, donde ya no hay avance, sino que empieza a haber un retroceso. Y eso lo podemos ver en la aplicación, en la vivencia que estamos teniendo acerca del pecado. Hace poco se introdujo esta solicitud de proyecto o este proyecto a la Asamblea Nacional para su aprobación en cuanto al matrimonio igualitario. Bueno, ustedes ni se imaginan, incluso esta mañana estaba leyendo un Facebook de una muchacha que daba incluso argumentos bíblicos. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde el apóstol Pablo habla acerca de la mujer, que la mujer no podía estar en un púlpito, que la mujer no podía ni siquiera hablar en una congregación. Y dice ella, bueno, y fíjense ahora que las mujeres hasta son pastoras y predican y hacen muchas cosas. ¿Qué cambió? Porque ustedes se empeñan en negarle el derecho a la comunidad gay, como le dice, cuando ellos necesitan tener su posición y su lugar en la sociedad, pues. Bueno, eso es a lo que dice la palabra en Ezequiel 22, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y lamentablemente hay ministros que se han ido por esa corriente y le han dicho a lo profano santo y a lo santo profano. Pero bueno, ese es un aspecto de la crisis que estamos viviendo. Ya podemos, y seguramente muchos tendrán la experiencia aquí de que a veces nos han robado el carro y hablamos con la persona que lo hizo y la persona se justifica diciendo que ese es su trabajo, pues. Y empieza un regateo ahí por el rescate que uno debe pagar, porque ellos se justifican, se autojustifican diciendo que ellos tienen que convivir y tienen que comer, pues. Así como uno
vende periódicos, el otro es médico, el otro es abogado, bueno, ellos tienen, ese es el trabajo de ellos. Entonces, ya hay un momento donde hay que hacer cambios. Los políticos, no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos, por lo menos que yo recuerde, desde la caída de Pérez Jiménez para acá, todos los gobiernos, todos los políticos siempre han tenido esa cualidad, la mayoría de ellos, no voy a decir que todos, pero de corrupción. Porque ¿cuántas veces por robarse el dinero de una carretera se hace mal o no se hace? Hay un choque, se mata a la gente y eso va por culpa del pecado, de la corrupción, cuando la Biblia es clara en eso también. Ya las parejas de esto que llaman matrimonios igualitarios ya tienen la pretensión y en muchos países les han aprobado legalmente que ellos pueden adoptar niños. Cuando se sabe y se entiende que está demostrado que el niño cuando se cría, cuando crece en un hogar, en un matrimonio de parejas del mismo sexo, al principio rechaza aquello. Pero ya después se va adaptando, se va adecuando a aquella relación homosexual que ya en su vida de adulto ya no le parece extraño y lo más probable es que continúe una vida homosexual. Bueno, eso nos ha llevado a niveles casi que insoportables de verdaderas crisis. Realmente el mundo está en una crisis. Si vemos desde el punto de vista de ese concepto de que hay una carencia de que hay una falta de, estamos en crisis. Ahora, el otro aspecto de la crisis es que la crisis es aquello que te dice, más bien, que la crisis es una alarma, es una luz roja que se prende para decirte es hora de hacer cambios. Es hora de establecer cambios. Porque esa continuidad, esa rutina es lo que conocemos como paradigmas. Un paradigma es aquella forma de tú hacer las cosas, de que no quieres ponerte a explorar otras áreas y decir, bueno, así como yo lo hago, así como lo venimos haciendo, así está bien y yo no me voy a poner a inventar. Así hasta ahora me ha funcionado, mal que bien, pero me ha funcionado y yo no tengo por qué ponerme a inventar o a explorar otras maneras de hacerlo. No vaya a ser que me estrelle, pues. Caemos en una rutina y empezamos a decrecer en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas personas vemos que por haber entrado en esos paradigmas religiosos han venido a ser como Sanballat y Tobías, aquellos personajes que se le opusieron a Nehemías? Porque en ellos no estaba la audacia, no estaba la valentía de poder decir, pero de repente ya estamos en el mismo sitio y no avanzamos, habrá alguna otra manera de arreglar estas cosas. Lo mismo ocurre en el matrimonio, lo mismo ocurre en tu vida ministerial, en tu vida profesional, en tu negocio. Lo mismo ocurre en muchas áreas de nuestras vidas. Ahora, la crisis, si la podemos entender como algo positivo, porque todas las cosas, déjenme decirles, todas las cosas, y es una ley universal, todas las cosas tienen un lado positivo y un lado negativo. El problema es que estamos pretendiendo siempre, porque es la tendencia del ser humano a ver el lado malo. En chino, por ejemplo, y muchos lo han escuchado quizás, la palabra crisis significa peligro, porque te advierte de algo que va a pasar, que está por pasar, que debes cambiar. Y también significa oportunidad. Una crisis es una oportunidad. Yo recuerdo que en el año 83, y esto lo he compartido muchas veces, pero lo vuelvo a compartir para aquellos que no lo han escuchado. En el año 83, cuando fue el primer Viernes Negro, que se le llamó, que fue el primer control de cambio, yo recuerdo que mi hermano y yo, mi hermano Antonio, que ya está en la presencia de Dios, también era pastor, para la gracia y la gloria de Dios, por la gracia y la gloria de Dios. Yo recuerdo que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Nosotros éramos importadores, no hacíamos nada, simplemente comprábamos y vendíamos. Pero llegó un momento donde la economía del país no resistió más. Ya el precio del petróleo había bajado a niveles tan
inaceptables que no había dinero para poder seguir importando y poder seguir llevando una vida de importadores, donde no se producía nada. Mucha gente se fue del país, mucha gente se lamentó, hubo gente incluso que se suicidó, porque su status quo, su vida, se le vino al piso. Ya no había nada que hacer, ya no había nada que explorar. El paradigma de esas personas era tan grande que su vista no les daba mucho más allá en qué pensar. Quizás muchos de ustedes estarán diciendo, parece que por aquí como que viene la cosa. Yo recuerdo que yo le dije a mi hermano, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos continuar en esta situación, tenemos familias que alimentar. Y vaya que lo alimentamos. Todos son gorditos. Tenemos que hacer algo. Mi familia mis hijos estaban pequeños. Yo estaba tan joven como hoy. Y mi esposa también. Algo había que hacer. No podíamos cruzarnos de brazos esperando que el tsunami nos llevara, como se llevó a muchos. Yo le dije a mi hermano, bueno, aquí queda algo, vamos a fabricar aires acondicionados. Y él me miró realmente, lo confieso, me miró con una mirada como si realmente la crisis me hubiera pegado tanto que me sacó de mis casillas. Ya yo no estaba hablando cosas coherentes, sino estaba hablando de incoherencia. Y bueno, este se volvió loco, ¿no? Yo le dije, no, pero no es una locura. ¿Pero cuál es el problema? Vamos a intentarlo. Lo que no podemos hacer es no intentarlo. Y recuerdo que empezamos muy precariamente con herramientas manuales y sin dinero. Aquí en el sitio donde estamos ahora había unas oficinas muy chiquiticas, papá nos había dejado una enramadita. Y bueno, y así empezamos. Atrás lo que teníamos en vez de ese galpón del estacionamiento había una mata de mango que nos daba sombra y ahí abajo de esa mata trabajaban. Y yo recuerdo que teníamos un personal con un solo empleado. Y un día yo llego y yo consigo a mi hermano encima del mueble, del cajón del aire acondicionado, porque empezamos a inventar allí. Y yo consigo que él está sentado arriba del equipo leyendo el periódico. Y yo vengo y le digo, bueno, pero ¿por qué tú haces eso? Porque es que ¿acaso no tienes consideración de que mientras el otro está trabajando, metiendo tornillos allá, tú estás sentado ahí muy cómodo viendo el periódico? Y él me dice, no, lo que pasa es que si me levanto se descuadra todo. Él estaba sirviendo de herramienta. Pero fueron tiempos hermosos. Fueron tiempos de sueño. Fueron tiempos donde anhelábamos cosas. Teníamos pasión por lo que hacíamos. A veces nos daban las 12, las 2 de la madrugada, trabajando, levantando estos galpones, porque la cosa se puso buena. Salimos en primera página en los periódicos, porque no era usual que unos jóvenes, a pesar de en medio de toda una desesperanza, se levantaran 2 jóvenes a decir, podemos hacer tal cosa. Recuerdo que un día tocó a la puerta un periodista y un fotógrafo de Panorama, y yo le dije a Antonio, bueno, nos vinieron a buscar para llevarnos presos. Porque estamos inventando cosas y la gente no entiende qué es inventar cosas. Y no, ellos vinieron solamente a tomar fotografías y a hacernos entrevistas, todavía conservo los recortes del periódico. Y ese mismo día nos llamó alguien para decirnos que si éramos capaces de fabricar el único equipo que se podía fabricar para el despacho del presidente de la República en Miraflores. Yo dije sí. ¿Cuál es el problema? Si ya estamos metidos, sigamos para adelante. Bueno, y lo hicimos. Copiamos y preguntamos o nos asesoramos y lo hicimos. Eso nos abrió unas puertas inmensas que bueno, ya después lo demás es historia, ¿no? De verdad que nos consolidamos y llegamos a hacer una verdadera fábrica de aires acondicionados en el occidente del país, que vendimos aires para toda Venezuela y parte de Colombia también. Eso nos llevó a convertir lo que fue un momento de crisis, de desesperación, de quiebre económico, en una oportunidad, porque tuvimos no solamente la valentía de hacerlo y las ganas de hacerlo, la necesidad de hacerlo. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando pasamos una crisis? Que se te mueve la comodidad, que la crisis te saca de tu zona de confort.
te saca de tu zona de reclamo, te saca de tu queja avanza diaria, permanente. Porque ¿qué es lo que pasa? Que buscamos personas que estén peores que nosotros para sentirnos bien. No, si fulano de tal, no. Entonces hay una competencia, ¿no? Es que a vos no te pasa ni la mitad de lo que me está pasando a mí. Si te dieras cuenta, y empezamos a hablar y hablar y hablar, y yo mismo converso con la gente y me identifico, porque ya yo lo viví. Mis amados, créanme, ciertamente estamos pasando por una crisis. Yo creo en el tiempo que he vivido, que yo creo que como nunca Venezuela ha pasado una crisis como la que está atravesando ahora. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que siempre hemos orado a Dios y le hemos pedido a Dios que este país resurja como el ave fénix, que de este país surjan exportaciones, que en este país sea un país próspero, pero sobre todo que esto sea una tierra codiciable, que esta sea una tierra de avivamiento, que esta sea una tierra donde cada cuadra uno pueda ver una iglesia cristiana adorando y clamando a Dios. Uno pueda ver una iglesia, uno pueda ver una congregación, como decía Carlos anoche, que en vez de estar protestando y quemando cauchos y haciendo destrozos, porque no se sabe quién es el bueno y quién es el malo, que así con esa vehemencia, con esa pasión salgamos a predicar el Evangelio, como ocurre en otros países. Entonces la única manera de despertarnos, la única manera de sacudirnos, es a través de una crisis. Y lo primero que se van a derrumbar son los paradigmas en la vida de cada uno de nosotros. Como profesionales, como creyentes, como hombres de negocio, como ministros de Dios. Tenemos que ser más soñadores. No soñadores de sueño, de soñar, de dormirse. Soñadores de soñar el sueño de Dios. Amén. Una crisis puede hacer mutación. Le dirán, ¿cómo es eso? Mira, si en tu vida hay una crisis, si has pasado por una crisis, y esa crisis, tú lo que haces es poner un pañito caliente, como suele hacerse en este país, y no estoy hablando, y lo repito para que no me vayan a tildar o a catalogar de un bando o del otro, ¿no? Como siempre se ha hecho en este país, poner un pañito caliente, la situación medio se resuelve. Pero esa crisis que existía, se solapa y lo que hace es mutar y convertirse en otra crisis distinta, peor que la primera. Mucho peor que la primera. Así que cuando en tu vida venga una crisis, profundiza la raíz de esa crisis porque seguramente la tiene. No es el síntoma. Es como siempre digo yo, es como tomarle la temperatura a un niño que tenga fiebre, coger el termómetro y meterlo en la nevera para que le baje la temperatura al termómetro, mientras que el niño sigue con fiebre. Entonces una crisis en tu vida puede hacer mutación, puede cambiar, puede disfrazarse y tú creerás que lo resolviste. Y no es así. No es así. Y el otro aspecto que tenemos las personas que vivimos dentro de una crisis es que es ese, que siempre nos ocupamos del lado negativo, del lado del problema. De que no tengo esto, de qué va a pasar aquello, de qué va a pasar lo otro. Miren, no hace falta ser muy inteligente para conquistar lo negativo. Lo negativo no se conquista. La situación te lleva a lo negativo, te tiende a llevar a lo negativo. A decir, no hay nada que hacer, vamos a recoger los palos, vámonos de este país, vamos a salvar lo que se pueda salvar, pero ya aquí esto se perdió. Bueno, ahí no tienes que ser muy habilidoso. Ahí no tienes que ser muy valiente. Ahí no tienes que vivir por fe. Ahora, el lado positivo que sí lo tiene, porque lo tiene, es una ley universal, repito, eso tienes que conquistarlo. La crisis saca lo mejor de tu vida. La crisis saca lo mejor que hay en ti, que está empolvado allí y que te habías descuidado por tiempo porque la cosa te estaba funcionando bien.
Una vez David estaba, después de haber conquistado tantas batallas, después de haber conquistado tantos reinos, y haber ganado tantas batallas, estaba en una ventana sentado allí cerca, muy plácido, viendo a ver qué hacía. Si David hubiera tenido un celular, estuviera mandando Facebook, Twitter, estuviera chateando con no sé quién. Porque no tenía nada que hacer. Vio a una mujer, el diablo le presentó a una mujer muy hermosa, llamada Betsabé, codició a aquella mujer, se hizo su mente de aquella mujer y terminó asesinando al esposo. Porque eso es lo que hace el paradigma, eso es lo que hace la ociosidad, eso es lo que hace el conformismo, eso es lo que hace la comodidad. Tú nunca vas a llegar donde tú quieres llegar, te lo digo de ese modo. Tu mejor día no ha llegado, tú nunca vas a alcanzar la mejor meta de tu vida, porque cuando la alcanzas enseguida surge otra. Dice el Salmo 42, que cada abismo trae en sí otro abismo a sus cascadas. Tú nunca vas a llegar donde ya llegué, ya no tengo más nada que hacer, me voy a empantuflar y aquí estoy. Eso nunca va a ocurrir. Yo no sé a cuántos les pudiera estar hablando en este momento. A mí me costó mucho entender esto, pero finalmente lo pude entender. Yo voy a pedir que me estén acompañando en sus Biblias. En el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Había dejado esta lectura para la mitad del mensaje. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Esta misma situación, déjeme decirle que si algo nos enseña de cómo manejar, de cómo vivir en una crisis, es la Biblia. La Biblia, los 66 libros de nuestra Biblia han sido escritos en tiempos de crisis. Todos los que escribieron cada uno de esos libros, usted los analiza y fueron personas que pasaron por una verdadera crisis. Crisis terribles. Crisis muy fuertes. Así que de ella podemos aprender mucho. Y en este caso se trata de Samaria. Samaria es una región que en ese tiempo estuvo bajo la jurisdicción del reino de Israel. Y la palabra nos enseña que por causa de una acción del profeta Eliseo, que no vamos a analizarlo en este momento, la ciudad fue sitiada. Y miren lo que dice la palabra. Y hubo, capítulo 6, verso 25, y hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Era mucho dinero. La cabeza de un burro. Para comerse la cabeza de un burro. Yo no sé qué hacían con el resto del burro, pero la cabeza valía 25 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Imagínense ustedes. Vender el estiércol de paloma, que más bien uno trata de espantar las palomas porque el estiércol a uno le hace daño. Tiene una bacteria, una cuestión que enferma los pulmones. Bueno, ellos se la comían. Parece que le descubrieron alguna proteína, alguna cuestión, y se comían el estiércol de paloma. La vendían. La vendían por 5 piezas de plata. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes la crisis que había en esta región de Samaria, en Samaria. No entraba ni salía nadie. Hasta el punto, dice la palabra, y pasando el rey en el 26 de Israel por el muro que cubría la ciudad, que rodeaba la ciudad, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Porque hasta el rey estaba decaído. No había ánimo. Lo peor que nos puede pasar en una crisis es que sus líderes abandonen su puesto. Es apostasía aquello.
Y él dijo, ¿del granero o del lagar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te puedo dar? No puedo hacer nada por ti. Y dice el 28, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El cilicio era un vestido de una tela muy áspera que causaba picazón, causaba a veces irritación, pero era como una autoflagelación de alguien que estaba en luto, alguien que estaba afligido. Imagínense ustedes, las personas en ese tiempo del Antiguo Testamento, cuando pasaban por un dolor, por un luto, por una crisis, se vestían con esa tela. Yo creo que si eso lo pusieran en el tiempo de hoy, anduviera todo el mundo rascándose. Porque ¿cuántos no tendríamos que vestirnos de cilicio? La crisis de Samaria los llevó a convertirlos en caníbales. Se comían a los hijos. Imagínense ustedes. En la segunda mujer, después que sació su hambre, que se comió el hijo de la otra, prevaleció, por lo menos el instinto de madre, dijo, no, el mío lo escondo. Pero hasta ese punto se puede llegar por no saber manejar una crisis. Una crisis ciega, si no se tiene el norte cómo manejarla. ¿Qué piensan de esto? Es algo fuerte, ¿verdad? Ahora, acompáñenme en ese mismo libro, en el capítulo 7, en ese mismo libro de Segunda de Reyes, pero en el capítulo 7. Y fíjense cómo Dios voltea la tortilla, cómo Dios hace como Él quiere, cómo Dios interviene. Pareciera que en estos momentos de crisis, en estos momentos donde pensamos que ya lo hemos perdido todo, en este momento cuando ya no hay salida y que pareciera que no escucháramos la voz de Dios cuando Dios te está hablando en este momento, pareciera que no hay nada que hacer. Y ya entramos en lo que conocemos como una depresión. Y a veces entramos en ese vacío, en ese túnel oscuro, ese hueco que se llama depresión, hermanos, y es difícil salir de él. Muy difícil salir de él. Y fíjense lo que dice la palabra en ese mismo libro de Reyes, segundo de Reyes 7. Dijo entonces Eliseo el profeta, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Un seah era una medida, como decir algo así como 1 litro o 1 kilo o un paquete. Imagínense ustedes un paquete de harina pan. No, se estaban comiendo las cabezas de los burros y se estaban comiendo el estiércol de paloma y se comieron un muchacho, y viene este profeta loco a decir, mañana, aquí va a haber un paquete de harina pan de harina para todo el mundo, y lo que va a costar va a ser 1 bolívar. Imagínense ustedes, qué locura de hombre, qué audacia de hombre. Cualquiera pudiera pensar, bueno, a la crisis lo volvió loco. Está el hambre que tiene, que está diciendo cosas que no tienen sentido. ¿Cuántos están entendiendo lo que hasta ahora estoy compartiendo? Yo no sé si por lo calladito que están es porque están diciendo, por lo menos alguien habla algo de esto, ¿no? Yo pensaba decirles hoy otras cosas, mucho más bonitas, pero el Señor me ha inquietado a que compartamos esto, que creo que tiene mucha importancia. Y un príncipe, dice el verso 2 del capítulo 7, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, al profeta, y dijo,
Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El profeta anuncia lo que Dios iba a hacer. Era una cosa increíble, era una cosa sobrenatural, era una cosa que no era lógica, porque tu lógica no tiene nada que ver con el plan de Dios. Dios tiene otros planes que tú ni te los imaginas. Lo que tienes que tener es confianza y esperar en Dios. Este hombre dijo, pero si Dios actúa así, ¿podrá ser Dios esto? Es que habrá algo difícil para Dios, dice la palabra. Habrá algo que Dios no pueda hacer. Cuando Dios hizo la tierra, todo el universo que conocemos, todo el sistema interplanetario, todo lo que nos rodea lo ha hecho Dios, incluyéndote a ti y incluyéndome a mí. Dios te dio tus hijos, Dios te dio el talento, Dios te dio la forma de ser que tú tienes. Los dones que tú has recibido los recibiste de Él. Respiras porque Él te dio pulmones para que pudieras respirar. Por tus venas y arterias circulan diario miles de litros de sangre. Porque así te hizo, te dio un corazón para que bombeara sangre a través de todo tu cuerpo y te mantuviera vivo. Así bonito como eres, así te hizo. Te dio a tu esposa, te dio a tu esposo, te dio a tus nietos, te dio amigos. Puedes ver los colores, te dio unos ojos que todavía aún el hombre no ha podido ni siquiera llegarle cerca a la tecnología que Dios usó para poder fabricar un ojo. Yo quisiera que alguien, como decía el pastor Inciarte, me dijera qué científico ha hecho un grano de caraota. Dios lo hizo. Lo que tienes es que meterla bajo tierra y ella crece sola. Así hizo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué entonces negar la posibilidad de que Dios haga algo en este tiempo de crisis? Entonces, dice la palabra, había a la entrada de la puerta, voy a apurar un poquito, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Les recuerdo que en esa sociedad de ese tiempo, una persona que era leprosa era execrada de la sociedad completamente. Cuando una persona venía por la calle caminando siendo leproso, los que venían en contra se apartaba, o él se apartaba para ni siquiera pasarle cerca, y él tenía que gritar, inmundo soy, y las personas sabían que era un leproso y se apartaban de él. Un leproso tenía que vivir afuera de la ciudad, afuera del muro, de la pared que rodeaba la ciudad, porque no podía entrar a la ciudad, no podía contaminar, no podía contagiar con la lepra al resto de los habitantes. Era una persona que no tenía derecho alguno. Totalmente cero. No lo podían matar porque la ley dice que no matarás. Pero era una persona que se consumía poco a poco hasta que conseguían el cuerpo de esa persona tirado a la puerta de la ciudad y luego lo llevaban a sepultar. Aquí habían 4 de ellos. Estos 4 de ellos estaban fuera del muro de la ciudad. Ni siquiera los sirios que tenían la ciudad rodeada para atacarla, ni siquiera se le acercaban a estos leprosos. Dice, bueno, ni los malos ni los buenos. Estamos fuera de la ciudad. Y dice la palabra, aquí nos muestra que a la entrada había 4 leprosos, 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Qué vamos a hacer? Allá se están muriendo de hambre porque no tienen que comer, se están comiendo los burros y se están comiendo unos con otros. Y si vamos para allá, aquellos están esperando que fuéramos para allá para matarnos también. ¿Qué estamos haciendo aquí? Un paradigma. Estaban muy tranquilos, de lo que se puede conocer como tranquilo, pero era inminente una muerte, era cuestión de tiempo, quizás de días. Imagínense, aparte de la lepra no tenían que comer.
y estaban amenazados por el ejército enemigo. Pero fíjense cómo pensaron estos leprosos, ¿no? Parece que a veces aquellos que son execrados, a veces que aquellos que son desechados por la sociedad, como dice la palabra, él de lo vil, de lo maltratado, de lo desechado, sacó lo mejor y lo trajo. Dice el 4, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Como diría alguien, un gobernador por ahí, ¿no? Un ex gobernador. Si nos matan, nos morimos. Eso fue lo que dice aquí. Si nos dieran la muerte, moriremos. Amén. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No se quedaron allí. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. No quedó nadie. Porque Jehová, dice el 6, había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballo y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Yo no sé si entienden esto, pero ¿qué pasó aquí? El campamento de los sirios, del ejército armado que estaba al acecho de que ya estuvieran tan débil de hambre los samaritanos, pudieran entrar a la ciudad y hacer un saqueo completo. Yo no sé qué ocurrió allí. Los leprosos tampoco sabían que había ocurrido allí. Nadie supo que había ocurrido allí. Lo cierto es que dice la palabra que Dios creó un estruendo de caballos, de ruido, de gente, de armas, que ellos pensaban que los samaritanos que estaban situados habían hecho alianza con los egipcios y otros países para venir contra ellos. Y oyeron el ruido, oyeron el olor de los caballos, oyeron los gritos de la gente que venían contra ellos y abandonaron despavoridos, temerosos, el campamento que ellos tenían con todo lo que había en el campamento. Dejaron hasta los caballos. Me imagino que estaba servida la cena quizás esa noche, la sopita caliente, el pan, la mantequillita, el quesito, y ya como que hay hambre. Y lo dejaron todo, se fueron. ¿Ustedes no creen que Dios puede hacer un gran estruendo de ruido, de caballo, de ángeles, que puede rodear este país y hacer que el enemigo huya de este país? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero ¿saben qué originó que eso sucediera? Que los leprosos se levantaran de allí donde estaban. Como el hijo pródigo dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré que me haga aún menos que uno de sus jornaleros. Hay que hacer una acción. Tenemos que accionar. La única cosa que combate una crisis es la acción. No el quedarnos en la queja. Avanzar, destruir el paradigma y anhelar y soñar y desear que tenemos un país bueno que Dios nos dio y que nos va a pedir cuenta de él. Ahora fíjense cómo pensaban estos leprosos. Y dice el 7, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas acerca de los sirios. Pero dice el 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos. O sea, si comieron es porque había comida y había riqueza. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda
Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Llegaron y consiguieron todas las riquezas que los sirios habían abandonado por el temor de Dios. Lo que antes era del impío, dice la palabra que el impío trabaja para ti y para mí. Lo que ellos amasaron, los corruptos amasaron y sacaron para bancos de Suiza, de Miami, de no sé dónde. Lo que ellos se han robado, le han robado a la sociedad, resulta que son para ti y para mí que le hemos creído a Dios. Si estás convencido, dale un aplauso a Él. Él se merece la gloria. Así que no vayas a creer tú que se dice que fulano que se ha robado no sé cuántos millones, que el otro, que no habrá un lugar sobre la tierra donde se metan y vayan a tener que pagar por lo que han hecho. Y ese dinero va a ser revertido y va a ser invertido en esta sociedad por causa de tus oraciones, por causa de tu fidelidad a Dios, por causa de que te sujetas al nombre de Dios y porque le crees a Él. Cuando los leprosos, dice el 8, bueno, y ahí vimos cómo ellos bebieron, pero luego en el 9, ahí privó la presencia de Dios. Ahí privó la presencia. Y miren qué hermoso es este verso 9. Dice el verso, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, porque lo cogían y lo escondían. No estaban haciendo nada distinto a lo que hizo el enemigo. Lo que consiguieron en el campamento, después que se saciaron bastante, lo escondieron. Mientras sus hermanos, mientras su pueblo, aun cuando ellos los desecharon, aun cuando ellos le dijeron, ustedes son inmundos y no nos interesa y no nos importa lo que les pase, pero salgan de la ciudad. Aun cuando ellos lo trataron así, aun cuando ellos fueron así con ellos crueles. Fíjense lo que dice el 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la buena nueva, le demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Amada iglesia, en plena crisis, en plena situación como la que estamos viviendo, de terror, de miedo, que nos dicen ya hay tropas en las calles, ya hay saqueo, ya hay no sé cuántos muertos, vemos las fotos de los jóvenes muertos, es cierto. Pero aún en medio de eso, cuando Dios te va a bendecir grandemente en medio de esta crisis. Pero cuando Dios te bendiga, no entierres lo que Dios te está dando. Porque dice la palabra que hoy es día de buenas nuevas. Que debes compartir de gracia lo que Él te está dando de gracia a ti. Si lo hicieron 4 leprosos que no tenían nada por qué vivir y Dios los bendijo, por causa de la acción que ellos cometieron, Dios espantó al enemigo. ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Yo lo que te quiero decir con esta reflexión de este día es que si tu Biblia y mi Biblia dicen que el que mora al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, créeme que así va a ser. Porque creemos en un Dios justo, creemos en un Dios que no violenta su palabra, que no incumple su palabra. Creemos en un Dios que lo que dijo lo cumplirá. Creemos en un Dios que dio su vida por cumplir su palabra. De que la paga del pecado era muerte. Y el único que podía morir por ti y por mí se llamó Jesús. Creemos en un Dios que dice la palabra que Él no cambia. Porque dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no te va a decir una cosa ahora en esta palabra que yo estoy seguro que ha entrado en tu corazón y en tu mente, y para la crisis venezolana haga otra cosa. Él es el mismo ayer, hoy y va a ser siempre. Él nunca cambia. En Él no hay modas, en Él no hay crisis. ¿Por qué Él no tiene crisis? Porque Él no ha terminado contigo y conmigo. Él no se estanca contigo y conmigo. Tú eres el que te has estancado en Él, no Él en ti. Pongamos nuestra mirada en el autor y en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ya por último, quisiera leerles una porción de la palabra y con esto termino, que está en el primer libro de Juan, la primera carta de Juan, perdón. Primera carta de Juan, en el capítulo 2. Disculpen, no es primera de Juan. La segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo en el capítulo 5. Dice la palabra de esta manera. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Dice, porque sabemos, este es un texto que se utiliza mucho en los funerales. Yo no sé por qué cogen los textos y los marcan ya como textos de funeral, que nomás que se lo leen a los muertos, y eso no es verdad, eso es para los vivos. Dice la palabra, segunda de Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el verso 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta carpa, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ver revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en esta carne, en este cuerpo, gemimos con angustia, vivimos crisis, le estoy agregando yo, vivimos desesperanza, vivimos traiciones, vivimos escasez, vivimos todo lo malo que usted le quiera poner. Porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que hizo para esto mismo es Dios. El que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esto de arras significa que como garantía, para que tú sepas que Él está contigo, te ha dado el Espíritu Santo. La carta de presentación de Él es su Espíritu que ahora mora y vive en ti. Tienes que conocer al Espíritu Santo. Así que vivimos confiados. Resalten ese verso, el 6. Así que vivimos confiados siempre. No algunas veces, no cuando las cosas van bien, no cuando nuestros hijos están en casa, no cuando nos sirven la comidita calientica, no cuando tenemos el negocio lleno de clientes, no cuando tenemos un trabajo estable con unas buenas prestaciones y un buen sueldo. No, siempre. El apóstol Pablo dijo, yo he sido enseñado para vivir en escasez como para vivir en abundancia. He padecido hambre y también he sido saciado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es nuestra confianza. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Cristo, para que uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Pero la palabra de Dios dice también en la primera carta de Juan, que si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ponte de pie. Yo de verdad que yo le doy gracias a Dios por la posibilidad y la oportunidad y por la paciencia que me tienen ustedes para predicar la palabra. Quizás hay otros que lo hagan muchísimo mejor, con mucho más talento y sean más elocuentes que yo, ¿no? Pero yo me emociono porque el primer predicado soy yo. Porque cuánta desesperanza hay, mis amados. Pero el Señor quiere que hoy tú te llenes de su presencia. El Señor quiere que hoy te llenes de esa parte de la otra cara de la moneda que el mundo no te muestra, y te sientas cargado, te sientas lleno de Él y comparte con otros. Esto es un efecto, esta es una onda expansiva que Dios está tirando aquí la piedrita para que la onda expansiva cubra todo lo que tenga que cubrir. Háblales a otros. Si alguien te habla de crisis, óyelo, porque tenemos que oír a todos. Necesitamos que alguien nos oiga. Que alguien te confiese lo que tenga que confesarte y se descargue y se sienta mejor. Pero una vez que la persona te ha contado, háblale de Jesucristo. No le hables de crisis. No seas un espejo de lo malo. Sé más bien una luz que alumbre la vida de cada quien. Tú eres luz del mundo y sal de la tierra. Tienes una grandísima responsabilidad en estos momentos con este país. No se trata de empuñar un fusil, no se trata de ir a quemar cauchos. Si tienes que ir a una de esas manifestaciones, ve, llévale agua a los muchachos, llévale comida. No importa que estén protestando por algo que tú no quieras protestar, pero háblales de Jesucristo. Hay salida a esta crisis. No todo es una crisis. Si vemos la crisis como positiva, para Dios darnos lo que le hemos pedido por tanto tiempo para este país, tiene que limpiarlo. Y eso no hay otra manera que en la crisis. Para que un árbol crezca frondoso, armónico, para que un árbol crezca fuerte, tiene que ser podado. Dios está podando este país. Dios está quitando lo vil, Dios está señalando lo malo, pero también está señalando lo bueno. Y tú eres ese bueno que Dios está señalando en este día. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa, Señor. Esta palabra viene a ser para nosotros como eso que dice el nombre de esta congregación, oasis. Tu palabra es un oasis en medio de un desierto, Señor. Tu palabra es un oasis en medio de un sequedal, de una sequía que ha venido contra este país, Señor. Pero nosotros por fe, como dice tu palabra, andamos, no por vista. Porque si camináramos por lo que vemos, no caminaríamos, Señor. Caminamos porque ponemos nuestra vista en alto, en el autor y en el consumador de la fe. Por eso, Dios, haz de nosotros, Señor, esos embajadores de buena nueva. Esos embajadores que prediquen tu palabra, Señor. Esos embajadores que nos llenamos de tu presencia para luego decirles a otros, llénate de su presencia porque es preciosa. Señor, haz de nosotros esos seres que cada día tengamos más hambre, más sed de ti. Que no se sacie nunca, Dios. Que para nosotros seas como el aire que respiramos, como el agua que debemos tomar y el alimento que debemos comer. Queremos ser eso, Señor. Por eso, Padre, yo te pido como pastor de esta congregación, Señor, por tu gracia solamente, que derrames de tu espíritu ahora sobre toda carne. Llena con tu espíritu a todos los que estamos aquí en este lugar, Señor. Bautízalos en el nombre de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios, que tu Santo Espíritu se pasee en medio nuestro, como aquel día de Pentecostés, Señor. En nuestra salida a la crisis, no podremos salir de aquí, Señor, si tu presencia no va con nosotros. No podemos, Señor, por nosotros mismos valernos, a menos que tú entres en nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor, más, 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 más. En el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que tenemos todo preparado, Señor. Sabemos que un día partiremos de aquí. Pero ese día nos iremos tranquilos, Señor, alegres. Porque iremos delante de tu presencia con un trabajo ya hecho. Porque allí está nuestra confianza. Porque nadie nos va a quitar la salvación, que es al fin y al cabo lo más valioso que nos has dado, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si este mensaje ha impactado tu vida, yo te invito a que hagas la más grande decisión que has podido haber tomado hasta ahora. Invita a Jesús a tu corazón. Dile así: Señor Jesús, te invito hoy a mi vida. Límpiame de todo pecado, de toda obra muerta. Reconozco que he sido pecador, pero también reconozco que moriste en la cruz y al tercer día resucitaste, y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, y que si parto hoy de aquí, iré a tu presencia a morar eternamente para siempre. Te recibo en mi corazón. Amén y amén. Asimismo te invito para que nos veas y busques toda la información en nuestra página web www.oasisdepaz.org. Allí encontrarás toda la información, horario de cultos, reuniones y todas las actividades que hemos preparado especialmente para ti, porque Dios te ama y yo también. Bendecido.